Buenos días, compañeros. Les voy a explicar a forma como yo entendí el taller de importaciones y bueno, el tema de importaciones. Quiero aclararles una parte para no sentirme comprometida con este parcial y pues yo les voy a explicar como yo les entendí. No quiere decir que esto les ayude a pasar 100% el parcial, pero sí les va a dar bastantes pautas para pues al menos no sacarse un uno. Y bueno, pues espero que como yo lo entendí haya sido la forma correcta 100%, y pues si todos nos vamos a sacar 5, qué chévere. Entonces, iniciando, acá ya está todo resuelto, el profesor no nos va a entregar nada de esto. Él lo único que nos va a entregar va a ser la información de la fecha de la entrega de la mercancía, la cantidad de mercancía, los productos, el valor de este en dólares, el valor del flete y el valor del seguro. Eso en cuanto a la compra de la mercancía. Aparte, nos va a dar los valores de los gastos nacionales, que pues eso normalmente va a ser el transporte, la bodega y pues los coteros. Y en su caso, la cantidad de coteros que se vayan a utilizar en su momento. Entonces, esto, ¿qué tenemos que hacer nosotros en este caso de la importación? Primero, pagar la mercancía al vendedor, ¿no? A quien nos lo vende. Segundo, bueno, no pagarlo, o sea, sí, si se va a hacer anticipo, anticipo, si se va a pagar, pagarlo. Segundo, pues la nacionalización de la mercancía. En este caso tenemos que saber si la mercancía es exenta de IVA o no, y pues esto es información que tenemos que llevar para el parcial, o se supone el profesor nos iba a decir si llevaba o no llevaba, si era exento o no era exento de IVA, pero pues no sé, esperemos a ver. Y tercero, por último, hacer el pago de los gastos nacionales. Bueno, luego de esto, pues también tener en cuenta que si en los gastos nacionales la persona o la entidad necesita retener IVA o retefuente o reteica, pues se tiene que practicar. Tenemos que saber si se le va a practicar o no. Entonces, bueno, iniciando en vamos a hacer la liquidación para el pago de la mercancía. Entonces, nos dice que nos dan televisores de 60 pulgadas, nos dan 2 unidades, portátiles también de 2 unidades y otros portátiles de 2 unidades. A estos portátiles le vamos a poner que son portátiles 1 y estos son los portátiles tipo 2. Bueno, entonces, ¿por qué los vamos a tener así? Para diferenciarlos, porque hay una ley que dice que para celulares y portátiles con menos de 50 VT van a ser exentos de IVA. Entonces, las 50 VT son 2.500.000. O sea, si el portátil pasa el valor, en este caso el portátil 2 pasa el valor, entonces va a ser grabado por IVA. Entonces, este sí va a ser grabado con IVA, pero este no va a ser grabado con IVA porque es menor a 50 VTs. El televisor sí va a tener que pagar IVA. Entonces, este lo vamos a poner en rojito porque va a ser exento de IVA. Listo. Entonces, acá primeramente vamos a sacar pues la totalidad en dólares porque la tenemos que tener en cuenta para en el momento de hacer el pago de la nacionalización de la mercancía. Entonces, acá pues con el Excel se nos facilita, pero en el caso del profesor que nos toca hacerlo escrito, entonces para sacar el total de dólares vamos a tomar pues los 600 que valen las unidades por las 12 unidades que se van a, a comprar. Y tener en cuenta que esto siempre va a afectar también al seguro y al flete. O sea, si compramos 20 unidades, vamos a multiplicar el valor del flete por 20 unidades, igualmente el seguro. Entonces, bueno, acá ya no lo hace Excel y esos son $7,281. Eso para el televisor. Y así lo hacemos también con el portátil 1 y el portátil 2. Listo, sumamos esto y tenemos el valor en dólares, 19.816,20 dólares. Ahora, acá tenemos un apartado para el valor, pero en unidades, en pesos colombianos. El TRM lo tenemos que sacar siempre a la fecha que nos va a dar el profesor en cuanto a que se compra la mercancía. Entonces él nos dice que hacemos la compra de la mercancía el 1 de febrero.
tenemos que investigar y el TRM para esa fecha está en 4.183,93. En el caso del parcial, el profesor nos lo tiene que dar porque nosotros no vamos a tener Google para poder investigar en cuanto estaba el dólar en su momento. Pero bueno, en este caso, en esa fecha exacta estaba a este valor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar los 600 que nos dice que nos vale solo un televisor y lo vamos a multiplicar por los 4.183 pesos que estaba en ese momento el dólar. Eso nos va a dar 2.510.358 es lo que nos vale el televisor en pesos colombianos. Y asimismo con los portátiles 1 y el portátil 2. Y ya de ahí podemos saber si es exento o no es exento de IVA. La información de si es exento o no, se supone que el profesor no la da, pues esperando. Pero sí tengan en cuenta lo de los celulares y lo de los portátiles, porque puede ser una cascarilla. Bueno, ahora sacamos el valor total, pero en pesos. Entonces, pues ya tenemos el valor en dólares totales, lo vamos a multiplicar por el valor en el que estaba el peso en su momento, el 1 de febrero. Listo, eso se multiplica y nos da 30.463.194. Eso corresponde a los televisores de 60 pulgadas pagando el flete y el seguro. Esto se le llama a esos tres valores, al costo de la mercancía, el costo del flete y el seguro, se le llama CIF. Bueno, ya sacando la totalidad de todos, hacemos la suma y nos dice que vamos a pagar 82.909.593 pesos colombianos para el valor de nuestra mercancía. Ahora vamos a realizar la contabilización. El profesor nos dice que la contabilización la vamos a hacer un poco más breve. Déjenme, ya miro bien cómo fue que él lo dijo. Mando una foto. Tipo de comprobante. Bueno, eso es el tipo de comprobante, me van a tener que disculpar, yo ahí me confundo un poco, entonces ahí pueda que yo tenga error. Entonces acá vamos a resumir todo esto porque el profesor nos dice que vamos a colocar solo el concepto, la fecha y la cuenta, concepto, débito y crédito. Entonces acá yo tengo la fecha, no me voy a poner a quitar mi fecha, vamos a quitar solamente eso, ocultar por el momento. Bueno, esto también ya saben que no lo tienen que agregar ni nada de esta parte de aquí, pero sí la fecha y el concepto, el código, la cuenta, débito y crédito, porque es lo que nos mandó en el WhatsApp. Entonces, vamos a dejarlo así por el momento. Nos dice que el 1 de febrero, listo. Según yo, esto es un registramos compra de mercancía importadas de México. Listo. Yo no sé si es un comprobante de egreso y eso, pero me imagino que sí. En fin, los códigos que vamos a usar en este caso es un activo para nuestra entrada de mercancía, como va a entrar, entonces va a ir por el débito y vamos a llevarla a la 143535. Si esto yo no, lastimosamente no vamos a poder tener apuntes, parece, pero tengan en cuenta que vamos a tener que usar las 6 cifras del código. Esta cifra se llama, este código se llama mercancía no fabricada por la empresa y ahí es donde vamos a llevar el total de nuestra mercancía, los 82.909.593 pesos. Y esto la vamos a llevar contra una 22.10.010 proveedores del exterior, porque tenemos que causar, entonces la vamos a llevar a proveedores del exterior. Listo, ya tenemos acá nuestra contrapartida, ahora vamos a realizar, pues, si es pago o no. En este caso el profesor nos dice que el 50% se paga y el otro 50% se hace a crédito y se paga a los 30 días. Entonces, vamos a realizar primero el anticipo, o sea, el 50% que se va a dejar como anticipo. Listo, la llevamos a una 13.30.05, la mitad porque es el 50%, entonces esos son 41.450.793. Y la vamos a pagar, ese es el pago que vamos a hacer. Entonces se lleva contra el banco, que es la 11.10.05, de donde sale nuestro dinero, o sea, el crédito, y sale de nuestro banco 41.454.000, pagamos el 50%. Ahora vamos a realizar el otro 50% que nos dicen acá que es a crédito. Entonces tomamos la 22.10.01, la jalamos, que es la de proveedores, y estas son los 82.909.593. Listo.
y de acá la pasamos a nuestro crédito con la 1330 para realizar el respectivo pago y que nos quede pues completo la 2210 como está aquí arriba, 2210 con los 82 millones, que no nos vaya a quedar sobrando nada en esa cuenta. Entonces, la llevamos con la 1330 para anticipos y avances, ya que esa se va a pagar a los 30 días, listo, y pues nos dice que bueno, sale nuestro dinero de la 111005, vamos a pagarla en el banco. Entonces, tener acá en cuenta algo, como el pago se hace a los 30 días, quiere decir que si el 1 de febrero yo compré la mercancía, los 30 días sería el 1 de marzo. El profesor dice que siempre vamos a tomar el primer día del mes, porque eso no quiere decir que porque tenga 28 días, 31 días y bueno, entonces el 1 de marzo. Yo miré esa fecha, cuánto estaba el TRM y estaba a 4.134,04 pesos colombianos. Pero el profesor, en su momento, para la actividad, nos dio un TRM de 4.350. Ese fue el que yo usé porque él lo dio. Entonces, acá nosotros lo usamos y eso nos da un valor de 43.100, bueno, 43.100.235 pesos. Acá al momento de hacer la suma nos va a dar una diferencia. Si se dan cuenta, pues nosotros la mercancía había costado 82 millones, pero en este caso salió por 84 millones 555. Entonces va a haber una diferencia. Acá vamos a usar la 530525 para la diferencia de cambio cuando el valor pues es más alto. Cuando el valor es más bajo, usamos la 53, pero en este caso se usaría, espere, ya les digo específicamente cuál es la resolución. Ay, Dios mío. Allá. La 530525 se usa para diferencia en el cambio cuando el TRM, pues en este caso, fue más alto, ¿sí? Que cuando se hizo la compra. Entonces, por ende, hay que pagar un poco más. Entonces, es 1.645.000 la diferencia y se lleva el débito. Si este valor hubiese sido menor, entonces la cuenta acá hubiese sido la 42, se la voy a poner acá, la 42.10.20, y si hubiese llevado la diferencia del cambio se hubiera llevado al crédito. Listo. Esto tenerlo en cuenta, puede ser también una cascarilla. Entonces tenerlo en cuenta. Listo. Luego de haber realizado nuestro pago de la mercancía, tanto el anticipo como el pago que se hizo el mismo día, vamos a hacer la liquidación, pero de la nacionalización de nuestros productos y el pago de aranceles, si hay que pagarlo. Y bueno, entonces, ¿cómo se hace esto? Ya les expliqué que eh, acá se mira el Tratado de Libre Comercio entre países. México tiene Tratado de Libre Comercio con Colombia, por ende no se le practica arancel. En el anterior ejercicio China no tenía Tratado de Libre Comercio con Colombia, no tenía. Entonces sí se le practicó arancel. Vuelvo y les repito, el arancel lo da el profesor, porque el arancel se define en la aduana dependiendo la cantidad de mercancía, qué tipo de transporte se va a usar y bueno, todo ese tema. Entonces, en este caso, tenemos que tener en cuenta cuando es exento o no es exento el producto. Ya les había dicho por qué este era exento. Acá les puse que es exento. ¿Qué tenemos que hacer? Sacarle el IVA a ese valor. ¿Listo? Acá no vamos a tomarle, a realizarle que IVA a este producto. ¿Sí? Este producto no va a entrar. Es como si desapareciera en este caso de la nacionalización. ¿Sí me entienden? Entonces, vamos a tomar los 60 millones que nos van a valer eh, solamente el producto de los televisores y de los portátiles. ¿Listo? Pero acá nos va a cambiar algo, el TRM. ¿Por qué?
porque en el momento de yo hacer la nacionalización la voy a hacer a otra fecha. Acá yo ya no va a ser 1 de febrero, sino va a ser 10 de marzo. Esta fecha nos la da el profesor. El profesor nos dijo que la nacionalización se hace a los 10 días de haber sido pagado pues la mercancía, el último pago de la mercancía. Eso quiere decir que pues el 1 de marzo se hizo el pago, entonces el 10 de marzo se va a realizar la nacionalización. Acá hay que tener una cosa presente. La nacionalización se realiza con el TRM de la fecha espera, la nacionalización se realiza con el TRM de una semana antes de la nacionalización, ¿sí me entiendes? Entonces, el 1 de marzo, el último día de la semana antes a la que se hace la nacionalización. Dice que es el 10 de marzo, entonces vamos acá a mirar nuestro calendario. El 10 de marzo era un lunes y el profesor nos dice que es el último día de la semana antes a la nacionalización. Eso quiere decir que fue el 8 sábado. No se toma domingo porque el domingo pues es día de descanso. En este caso el viernes no se toma porque pues allá en Estados, pues sí, en este tema de la aduana y esto, el sábado es para ellos va a ser el último día, no el viernes, sino el sábado. Entonces tengan en cuenta que siempre es el sábado. Estos 4.116,80 pesos que nos va a valer el TRM para esta fecha es del 8 de marzo del 2025. Sí, la nacionalización se hace el 10 de marzo, pero como les vuelvo y les repito, se toma el último día, o sea, el sábado de la semana antes a la nacionalización. Entonces, el 8 de marzo es nuestro TRM. Este es el TRM real en esa fecha, pero en caso del parcial, el profesor no lo tiene que dar. Bueno, ahora, hacemos lo mismo que hicimos con esta parte de arriba, pero tomando el TRM de esa fecha. Entonces ya saben cómo sacar la totalidad. Como les mencioné, multiplicamos tanto el valor unitario de los televisores, el flete y el seguro por las unidades que se compran. Listo, eso para los dólares. Todo igual con los portátiles. Lo mismo sacamos los valores pues para nuestros productos porque puede que esto varíe. Entonces, pero en este caso sigue siendo menor a los 50 VT y pues entra en el tema de los portátiles y los celulares, sigue siendo cero. Este no, pasa a los 50 VT. Los 50 VT son 2.500.000. Tengan en cuenta eso. Listo, ahora hacemos pues la multiplicación del dólar por el TRM de la fecha. Tenemos la totalidad, en este caso son los 81.579.332. Como les mencionaba, no vamos a tomar todo este valor porque este es el centro. Entonces, solo tomamos el valor del televisor y el valor de los dos, del portátil 2. Portátil 2. Bueno, entonces son 60.800.040, bueno, 840.540. Listo, no se le practica arancel por lo que les mencionaba. Eso va a ser la base de IVA, el mismo valor de nuestros dos productos. Listo, ahora el IVA del 19% se lo sacamos, ya saben cómo sacárselo, tomamos la base y lo multiplicamos por el 19%. Esto con la calculadora nos da 11.559.702. Esto es lo que vamos a pagar de impuestos. El pago de impuestos va a ser la suma del arancel más el IVA. Si no tenemos arancel, pues vamos a pagar lo mismo del IVA. Listo, ahora vamos a contabilizar. El profesor nos indica que esto se va a hacer en Buenaventura, ¿no? Es allá el puerto de Buenaventura donde va a llegar nuestra mercancía. Listo, entonces vamos a llevarla a la 1435, el valor de nuestra mercancía no fabricada por la empresa, que son los 60.840.000. Esto al débito. Contra el IVA que se generó en este momento, que son los 11.559.000. Acá pues tenemos que tener en cuenta de que son esto 6 dígitos, que yo no lo tuve en cuenta, pero bueno, vamos a ponerle que 35. Esto, bueno, entonces IVA generado, acá la llevamos al crédito porque esa plata la vamos a pagar, entonces va a salir. Recuerden que por el crédito sale y por el débito es lo que tenemos. Crédito es lo que perdemos, débito lo que ganamos. Entonces acá tenemos que pagar este IVA, entonces 11.559.000.
Listo, este IVA lo tenemos que contrarrestar pues para hacer nuestra contrapartida y la llevamos con la 245301, que son los impuestos a las importaciones. Entonces van el restante de los 60 millones menos el IVA, 49 millones 280.837 para realizar nuestra contrapartida. Listo. Ahora nos vamos a los gastos de nacionalización. Como les decía, llega al puerto de Buenaventura para tener en cuenta nuestro ICA a quienes respectivamente se le maneja. El ICA de Buenaventura es lo voy a poner acá, el ICA, que normalmente se practica en que se practica en Buenaventura es del 10 por mil. Por ende, pues esto es igual a 0,01. Tenerlo ahí como para tenerlo en cuenta, listo. Esto, ahora, nos dice que tenemos un arrendamiento de bodega por 10 días, ¿sí? Y los coteros, esto no va a ser por 10 días. Esto de los 3 se refiere a 3 coteros. Vamos a tener 3 coteros, ¿sí? Entonces, pues acá yo no lo voy a modificar porque si ve que me daña mi tabla, lo voy a dejar así, pero acá acá le voy a poner 3 coteros. Listo. Entonces, a cada cotero se le va a pagar 280 diarios. Por ende, este valor total, los 840, no se le va a pagar a un solo cotero, se le tiene que pagar a cada uno de los coteros, o sea que serían 840 por 3. ¿Sí me entienden? Entonces, este sería el valor total por los 3 coteros. Pero pues en caso de este ejercicio, como el profesor no nos había especificado eso, se deja así. Pero para el parcial, si el profesor nos dice que son 3 coteros, hay que hacerlo como se los mostré, ¿sí? Porque pues aquí a esos coteros, si hay que practicarles ICA, hay que sacarles ICA a cada uno. En este caso solo se le hizo a uno solo, porque el profesor no nos dijo, pero esta tablita sería igual para los 3 coteros, ¿sí me entienden? Entonces, bueno, acá pues por error del ejercicio, por mala información ahí, es así. Entonces nos dice el profesor que esto siempre va a ser normalmente los gastos de nacionalización, arriendo de la bodega, coteros y transporte. Acá tenemos que tener en cuenta algo, el transporte, el profesor nos dice que es dado por él. Entonces, por ende, en este caso, al transporte no se le va a manejar IVA. Porque el profesor nos dice, nos dijo en la anterior clase que si me trabaja a mí, no cobra IVA. Si trabaja fuera, sí está grabado por IVA. O sea, si hubiese sido contratado, sí hubiese trabajado con IVA. En este caso, sin IVA. Bueno, entonces, y pues para el caso del arrendamiento, pues aquí sí se practica IVA. Entonces, bueno, lo tenemos así. ¿Qué tenemos? Nos dice que pues Carlos, la aduana, transporte, vamos a ponerle aquí pro. Si fuera el transporte de otra persona, recuerden, o sea, si fuera el transporte contratado por otro, sí es con IVA. Tengan en cuenta eso. Los coteros igual. Si los coteros fuera, este en caso porque es una persona natural, coteros naturales. Pero si fueran también contratados porque nos les hubieran dado una empresa o algo, sí se les practica IVA. Bueno, entonces ahora, el arrendamiento, pues sacarlos 10 días y nos dice que es a 185.000 pesos diarios, entonces esto lo multiplicamos por 10, son 1.850.000 que se les va a practicar. Entonces, esto grabado sin IVA es 1.554.621,85. Igualmente para el transporte, 6.755.000. Esto pues no viene con IVA descontable, el arriendo sí. Bueno, ahora vamos a realizar la suma de este valor sin IVA, son 9.149.621. Recuerden, al único que se le sacó IVA fue al arrendamiento. Los demás o sea, sí van grabados en este momento con IVA. Bueno, entonces vamos a realizar primero el comprobante de egreso de los coteros. Entonces, nos dice que primero vamos a grabar la mercancía no fabricada por la empresa,
que son los 840.000 pesos que se les va a pagar a ese cotero, a ese único cotero, por la ayuda de los 3 días de los 280.000 pesos. Entonces, acá lo llevamos al débito porque es algo que tenemos, pero vamos a realizar el pago. Ahora, en este caso la causación, luego el pago. Entonces la llevamos a una 236525, que es la retención de fuente para servicios que son del 6 por 5. Esto es del 6%. Esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta y llevar para el parcial, las retenciones para servicios. Entonces, en este caso, como es de coteros, va a ser un servicio y este 25 es el que nos refleja el caso de servicio. Si fuera un transporte o algo, este es el que nos va a cambiar. ¿Sí? Acá, por ejemplo, para arriendo, se dan cuenta que sí usa la misma 2365, pero la cambia por una 30. ¿Por qué? Porque acá vamos a usar la retención en fuente, pero de almacenamiento, ¿sí? De almacenaje por la bodega. O sea, en este caso no se llama arrendamiento de bodega, sino almacenaje, ¿sí? Y va a ser del 3,5%. Entonces, como se están dando cuenta, el valor de la retefuente va a ser diferente dependiendo el servicio que se va a usar en su momento, ¿sí? Para el tema del transporte, la retención en la fuente también cambia, también es de servicios, pero no es de servicio de cotero, ¿sí? Es de servicio de transporte, por ende es de 1%. Aunque acá yo no creo pues que cambie mucho este retefuente, yo me imagino que va a seguir siendo la misma. Entonces, tener en cuenta que la de transporte es 1%, la de coteros es de 3,5%, de 6% digo, y la de bodega es de 3,5%, ¿sí? Tener en cuenta pues esos tres valores. No creo que vayan a ser diferentes en el parcial. Bueno, ahora, después de haberla practicado, esto se practica pues en el valor base, o sea, de la 143535, los 840 para el caso de coteros, para el caso pues del arrendamiento, 1.554.000, que es este valor que estamos tomando sin IVA. Acuérdense, para sacar el IVA es dividirlo con el 1,19 y eso da el 1.554.000. Pero hay que tener en cuenta el IVA que se descontó porque hay que colocarlo. Entonces, eso va a ser el restante del valor total menos el valor sin IVA y me dio un restante de 295.378, que es nuestro IVA descontado. Este IVA descontado nosotros lo tenemos que colocar, ¿sí? Acá nosotros lo registramos en una 240802, o sea, no va a ser una 240201, que es IVA generado. La 2402 es IVA generado, la 2408 es IVA descontable. Entonces acá llevamos nuestro IVA descontable al débito, porque no es algo que tenemos que pagar, es algo que nosotros tenemos como a nuestro poder, ¿sí? Entonces está dentro de nuestro débito. 295.000. Listo. Ahora vamos a realizar, en el caso de los coteros, el ICA. ¿Por qué? Porque como les mencionaba, es una persona natural. Entonces, pues, tiene que pagar ICA en el lugar en el departamento en el que se está realizando, en este caso, Buenaventura. Entonces, practicamos el 10 por 1000 y pues acá yo de una vez lo llevé, como ya les decía que era igual a 0,01, yo de una vez lo multipliqué este valor por 0,01 y me dio 8.400. Listo, ahora esto se lo resto a los 840 para saber cuál va a ser el otro pago y poder tener mi contrapartida. Entonces esto lo llevo a la 233595 otros, porque son coteros, entonces se refiere a un servicio. Entonces lo llevamos a otros, que en este caso pues sería como otros contratos, por decirlo así, otros servicios. Bueno, ahora en este caso de, del egreso del arriendo de la bodega de los 10 días, pues tenemos el valor de la mercancía, como les mencionaba, tomando el IVA descontado. Entonces el 1.554.000, el IVA descontado se lleva en el débito con la 2408, como ya se los explicaba. El ICA, acá se lo practicamos porque no se le practica. En este caso no se le practica porque no es una persona
natural, tenemos que tener en cuenta nuestra tabla de retenciones. Bueno, esta como es es una persona contratada directamente como con la aduana, no practica el ICA, pero pues el profesor nos dijo que lo hiciéramos. Yo le escuché muy bien cuando él dijo en la videollamada que lo hiciéramos para que practicáramos. Pero en este caso esto desaparecería. Bueno, esto en un caso hipotético como tal en el parcial, esto desaparecería y sería así, sin ICA. Bueno, pero pues acá pues por cosas del profesor que yo lo escuché muy bien, dijo que es, pero en la información que después nos dio, él nos dice que le practicáramos ICA solo a los coteros, porque es que no solo a los coteros, sino dice liquidación, nacionalización de mercancía, aplicación de retención en la fuente de ICA, liquidación de impuestos, IVA, liquidación de aranceles sin ICA, sin aplica, bueno, sí aplica, y la contabilización es de causación, bueno, lo que les he estado explicando. Y acá dice retefuente donde aplique e ICA a los coteros. ¿Sí ven? Nos dice que ICA a los coteros, solo nos menciona a los coteros. Pero pues como les decía, yo me acuerdo bien, la videollamada, que él dijo que se lo hiciéramos a todo para practicar. Entonces, bueno, vamos a practicar. Ya aquí le practicamos el ICA y como les decía, para almacenaje va a ser 3,5% el retefuente. Y bueno, acá la contrapartida para poder hacer nuestra contrapartida, llevamos el restante, o sea, estos dos valores se le restan a estas dos sumas, y eso va a dar 1.784.042 que lo llevamos a nuestro servicio de arrendamiento a la 233540, nuestro pasivo. Esto para caso de causación y poder realizar luego el pago. Bueno, ahora realizamos el mismo comprobante de egresos, pero de nuestro transporte de la bodega a la aduana. Entonces, bueno, de la bodega de la aduana a las instalaciones de nuestra empresa. Como les decía, el transporte es propio, por ende, no maneja ICA, por ende, tampoco maneja IVA, o sea, no se le descuenta, se deja así. Entonces, en este caso, pues se lo hicimos, pero como les decía, esto desaparecería. Ay, disculpen. Esto desaparecería. Ahí acá está el pago. Esto desaparecería, pero bueno, en este caso se usa para practicar. Entonces, nuestra retefuente de servicio, como les decía, el 1% va a ser la retefuente. Y tener en cuenta siempre estos dos últimos dígitos. ¿Sí? Los dos últimos dígitos nos dice si la retención en la fuente es para servicio de transporte, servicio de otros o servicio de arrendamientos. Bueno, entonces acá para transporte y, y fletes y acarreos yo la llevé mal, la llevé a 1.40, pero no, acá está para transportes y fletes, tiene que ser otra cuenta. Entonces yo les digo exactamente cuáles son los dos últimos dígitos. Ah, no, también la tengo con 1.40. Sí, bueno. Sin embargo, busquen ahí en el PUB y tener en cuenta bien si es transporte, si es arrendamiento o si son otros. Porque ustedes saben que tenemos que usar los 6 dígitos y en eso nos puede hasta bajar, no falta. Ahora, como es causación, vamos a realizar el pago. Entonces, primero que todo, se hace el pago del transporte. Entonces, acá registramos pago de coteros. Bueno, pago de coteros. Entonces, tomamos la 1005, ya acá sale nuestra cuenta 14. Vamos a realizar el pago con la 1005. Listo, los 840 de los coteros y se le hace al débito, va a entrar todos los impuestos que se van a llevar a cabo y que se van a practicar para pago. Entonces, la retención en la fuente, la retención de ICA y otros. Entonces, acá realizamos el respectivo pago y listo. Ahora lo mismo con el pago del arriendo de la bodega. También tenemos hacia la 11.1005, moneda nacional, listo.
Y el IVA descontable también lo tenemos que llevar en cuenta pues para que tengamos nuestra contrapartida. ¿Listo? Pero pues este IVA, a pesar de que es una 24, es una 2, un pasivo, pues se lleva el crédito. Y bueno, lo mismo para el pago de la retención en la fuente, retenciones y pues lo de los arriendos. Listo, lo mismo se hace para el registro de pago, pero de los gastos del transporte, de la bodega a la aduana a la instalación de nuestra empresa. Lo mismo, pagamos todo, llevamos nuestra 14 desaparece, pero llevamos nuestra 1110 de nuestro pago de moneda nacional y pagamos nuestros respectivos impuestos y listo, ya tendríamos todo. Pagamos tanto la mercancía a nuestro vendedor, pagamos la nacionalización de nuestra mercancía, los gastos de nacionalización de nuestra mercancía y los impuestos y todo que se tenía que pagar, todo se pagó. Entonces, listo. Esto es el ejercicio, este es el taller, se supone que así está bien. Tengan muy en cuenta las fechas, tengan muy en cuenta los cambios en las fechas, o sea, de los TRM. Les vuelvo a dar la última repasada. Para la liquidación del pago al vendedor, el TRM es de la fecha en el que se va a realizar pues la compra. Entonces, el 1 de febrero se realizó la venta de la mercancía. Ese es el valor que nosotros vamos a realizar para saber cuánto es el que vamos a pagar de nuestra mercancía. TRM a esa fecha está en 4.183. Listo, ya saben eso. Si el profesor nos dice que se va a pagar a 30 días, tenemos que tener en cuenta que en ese caso el otro 50% va a cambiar el TRM otra vez. ¿Por qué? Porque se realizó en otra fecha. A los 30 días, 1 de marzo, el TRM estaba en 4.134,04 pesos. Entonces, tener en cuenta que se usa el TRM de la fecha o el TRM que el profesor nos dé. ¿Listo? Tener en cuenta esto de acá, el cambio en el dólar. En este caso, como el cambio fue más alto, nos va a sobrar plata, o sea, sí nos hizo falta como plata, sí, nos sobró, entonces 1.645.000. En este caso, como fue más alto, se lleva a la 53.0525. En dado caso de que este valor no hubiese sido 43, sino menor a 41, o sea, 40 millones, este valor no iría acá, sino iría en crédito y se llevaría con la 42.1020. Igual se va a llamar diferencia de cambio, pero va a ser una crédito. Tengan en cuenta esto. Luego, tener en cuenta, nos vamos, después de lo del pago de la mercancía al vendedor, a la liquidación, pero en nuestra nacionalización de nuestra mercancía. Entonces, tengan en cuenta lo que les mencionaba. Si son exentos, no van incluidos en este pago de impuestos, no van incluidos. Tener en cuenta otra cosa, lo de los menos 50 que les decía, menos 50 VT, que son 2.500.000, entonces va a ser exento. Entonces va a ser exento. ¿Sí? Esto para portátiles y celulares. Menos 50 VT. Ay, coño de la madre. Déjelo así. Listo. Menos 50 VT de 2 millones. La. Tengan en cuenta esto. Para portátiles y celulares siempre va a ser eso. Siempre va a ser eso. Van a ser exentos si son a menos 50 VT. Listo. Tener en cuenta otra cosa. El tratado de libre comercio. En este caso, México tiene tratado de libre comercio. México con Colombia, México tiene, entonces no maneja arancel. No arancel. China, China no tiene, entonces sí le toca pagar. Recuerden, el arancel no lo tiene que dar el profesor, porque normalmente el arancel, todo eso se mide con pautas y demás que da la aduana. Acá no manejamos arancel. Listo. Tener en cuenta otra cosa, lo que les mencionaba, el TRM en este caso vuelve a cambiar.
El profesor nos dice que es a los 10 días después de haber pagado nuestro último pago de, de la mercancía. Entonces, si fue el 1 de marzo que se hizo el pago, es a los 10 días, el 10 de marzo. Pero tengan en cuenta lo que les decía, el TRM del último día, o sea, sábado, de la semana antes a la nacionalización. Listo. Eso tenerlo en cuenta. ¿Qué más? Bueno, ya saben, eso fue el 8 de marzo, sábado, 4116. Ahí cambió otra vez el TRM. ¿Qué más hay que tener en cuenta? Acá no vuelve a cambiar el TRM, no, acá ya. Eso. Y pues tener en cuenta esto. En este caso el transporte, pues como era propio, entonces no descontamos IVA. No descontamos IVA. En este caso, como son nacionales, tampoco descontamos IVA. ¿Sí? Pero acá, como este arrendamiento de bodega es directamente de la aduana, entonces sí, se descuenta. Y recuerden, acá, como es IVA descontable, es 2408. Entonces, ¿qué está? Acá, 240802. Para el IVA generado, 2402. Y el otro número que no me acuerdo. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Acá, recuerden, en este caso, por el error del profesor, él no nos dijo que eran 3 coteros, solo nos dijo 3, por ende nosotros les tomamos como 3 días, ¿sí? Por eso se hizo la multiplicación así, ¿sí? Pero el profesor nos dice que son 3 coteros, entonces tengan en cuenta, si eso no lo dicen en el taller, este punto, esta parte de aquí y en la parte del pago se repetiría otras 2 veces, porque se le practica a un solo cotero. Digamos que, en este caso, yo le puse aduana, pero porque era el anterior ejercicio, pero son personas naturales, son de afuera. Digamos que son Pablito, Pedro y Juan. O sea que a Pablito, Pedro y Juan, a cada uno yo le tengo que practicar su pago pues, del servicio que nos practicó en su momento, desde de la retención de ICA y bueno, demás. Entonces, ya saben, tener en cuenta eso, todo esto. Igual el transporte. En este caso el transporte, pues porque como fue propio, por eso mismo no se le generó IVA descontable. Entonces, bueno, así. Así quedaría el taller. Espero que no los haya confundido, que me hayan entendido. Y ya saben, son 3 pasos, por decirlo así, pero en esos 3 pasos hay que tener muchas cosas en cuenta. Que estén muy bien, mucha suerte en el parcial y espero que no sea tan largo el video y que lo disfruten. Adiós.